Lo que quiero decir es que hay al menos una práctica en el texto que ojalá ustedes han hecho en que hay que hacer todo este análisis. Entonces puede hacer el análisis en una hoja de cálculo de Google Sheets, por ejemplo, y guardarlo. Y cuando viene el examen, la única cosa que usted tiene que hacer aquí es cambiar los datos. Entonces dejarlo así y poner esos datos, indicar, eso es lo que vamos a cambiar para determinar en el examen cuál es el orden. Puede ser casi todo el trabajo hecho en avance. Entonces, digamos que tuvimos uno que era 2,50, 2,44, 2,40. Voy a hacer un decimal más. 2,35, 2,29, 2,23, 2,19, 2,15, 2,11 y 2,04. ¿Ok? Entonces, la única cosa que yo he hecho es cambiar los datos según lo que yo recibí, digamos, en la pregunta. ¿Ok? En el examen. Y automáticamente los gráficos deben cambiarse, pero lo que hay que hacer, si me permite, hay que cambiar la ecuación, la línea de tendencia. Entonces, yo voy aquí, voy a quitar la línea de tendencia, agregarlo otra vez y poner el valor de R y la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo uno. La otra, voy a quitar la leyenda, la línea de tendencia, perdón. Voy a agregarlo otra vez. Poner la ecuación y el valor de R cuadrado. Notar ese valor. Y aquí también. Ya, ese sigue siendo el logaritmo natural. Ese sigue siendo 1 sobre. Ok. Entonces, ¿cuál es el orden de la reacción? Yo diría que de cero, profe, porque ahí R cuadrado es 0,9969, mientras que en el de primer orden es 68, entonces está un poquito más cerca del 1, el del Sí. orden 0. Perfecto. Entonces, la mejor respuesta aquí es que es una reacción de orden 0. Y ojalá en el examen, cualquier profesor que escribió la pregunta en el banco va a tomar un poco más tiempo que los 30 segundos que yo tomé para inventar esos datos, entonces va a tener como una diferencia más obvio. Pero con este es suficiente decir que es orden 0. Listo. Profe, viene que yo no sabría cómo, no recuerdo cómo es que se identifica, basándome en esos números de R, o sea, el tipo de reacción, como de cuál orden es. La ecuación de Nernst. O sea, como cuáles son los parámetros para yo decir como que por este valor de R las reacciones de primer orden o por este valor las reacciones de segundo orden o así. Como de esta forma, cuando solo tiene este dato de tiempo y concentración. Exacto. Uh-huh.
La razón que estamos, ok, según, bueno, desafortunadamente en este curso no derivamos estas ecuaciones, pero matemáticamente podemos mostrar que cuando la reacción es de cero orden, esa es la relación entre la concentración después de cierto tiempo de un reactivo, la constante de rapidez, tiempo y la concentración inicial. Entonces, si hacemos un gráfico de la concentración versus tiempo y nos da una relación lineal, sabemos que la reacción es de orden cero. Esta ecuación nos da la relación para una reacción de primer orden. Pero aquí lo que notamos es la relación lineal es entre el logaritmo natural de la concentración versus tiempo. Ese es y igual a mx más b, una relación lineal. Entonces voy a hacer el análisis de tomar el logaritmo natural de la concentración y hacer un gráfico del logaritmo natural de la concentración versus tiempo. Y si este me da una relación lineal, sería una reacción de primer orden. Y también voy a analizar uno sobre la concentración versus tiempo para ver si me da una relación lineal. Y si me da una relación lineal, sería una reacción de segundo orden. ¿Cómo voy a determinar? Cada uno de esos se ve bien lineal. Entonces, ¿cómo voy a determinar cuál es lo más, cuál conforme mejor, cuál es lo más lineal? Con el valor de R cuadrado. El valor de R cuadrado me indica si la relación está perfecta, R cuadrado es igual a 1. Entonces, lo mejor la relación, lo más cerca a 1 que tiene el valor de R cuadrado. Ya me quedó claro. Okay. Lo bueno de este tipo de análisis es que también podemos identificar la constante de rapidez fácilmente. ¿Por qué? En el caso de una reacción de orden cero, la constante de rapidez es el opuesto de la pendiente. Entonces aquí la constante de rapidez sería positivo 0,01. ¿Okay? En el ejemplo anterior, lo que tuvimos era una relación de primer orden, una reacción de primer orden. Y en este caso, otra vez, la pendiente es el opuesto de la constante de rapidez. Entonces, simplemente leemos la pendiente de la ecuación de la línea de tendencia y hacemos el opuesto. Y en el caso de una reacción de segundo orden, la pendiente es igual a la constante de rapidez. Entonces, con este tipo de análisis, no solamente vamos a determinar el orden de la reacción, pero también a la misma vez vamos a determinar la constante de rapidez de la reacción. ¿Algo más con mucho gusto? De mi parte no, profe. Ahora vamos a cambiar el tema a capítulo 6, que es de termoquímica, y vamos a enfocarnos específicamente en la relación entre energía, calor y trabajo. Lo que tenemos es que energía o el cambio de energía, perdón, es igual al calor más
el trabajo. Entonces, calor literalmente es algo que se mide con la temperatura. ¿Okay? El trabajo para nosotros en química vamos a definir trabajo como menos P delta V. Entonces, hay muchas formas de trabajo. Obviamente, ustedes pueden realizar trabajo por levantar objetos para organizar su cuarto. Puede ser trabajo cuando un motor mueve un carro. Esa es una forma de trabajo. Básicamente, trabajo es movimiento útil. ¿Ok? Y en química general, lo que vamos a hacer es simplificar la vida y solo enfocarnos en algo que se llama trabajo, presión, volumen. ¿Ok? Y es decir, que vamos a tener un pistón y este pistón es móvil. Entonces, hay cierto volumen inicial y hay cierto volumen final. Y hay una presión constante durante este cambio de volumen. ¿Ok? Una presión externa constante. Obviamente podemos tener presión externa variable, pero no en química general, porque ustedes solo tienen que dominar el concepto más básico en situaciones más sencillas. Ok. Entonces, vamos a hacer algunos cálculos. Vamos a cuantificar esos tipos de cambios. Primero, vamos a decir que hay un gas en un pistón, como siempre. Que está calentado. Y vamos a decir que este recibe 250 joules de calor. A la misma vez, el pistón mueve para que el volumen cambie de 9 litros a 11 litros
Tenemos una presión constante o la presión externa. Es de 1,30 atmósferas. Vamos a calcular delta E del sistema. Ok. Primero, ¿qué es el valor de Q? Quiero saber si es positivo o negativo. Si está recibiendo, era positivo. Muy bien. Recibiendo es Sí, positivo. porque sería endotérmico, entonces, sí, mayor que 0. Ujú. Muy bien. Y ahora debemos calcular también el trabajo. El trabajo es negativo P delta V. Entonces el trabajo negativo P es 1,30 atmósferas y delta V siempre es final menos inicial. Entonces 11,00 litros menos 9,00 litros. Entonces lo que tenemos es el trabajo es igual a negativo 2,60 litros atmósferas. ¿Verdad? Sí, profe. Por casualidad, ¿quién está realizando el trabajo? ¿El sistema o el entorno? No sé, profe, es que yo diría que el sistema, pero no estoy seguro. Ujú. Porque es positivo. Entonces, el trabajo aquí, el trabajo que acabamos de calcular es negativo. Y cuando tenemos un valor negativo, este va a indicar que el sistema, ¿qué está pasando? Quiero escribir. El sistema hace trabajo. ¿Ok? A lo mejor si había elegido otro color, ¿verdad? Ok, continuamos. Vamos a calcular el cambio de energía interna. Entonces, delta E es igual a calor más trabajo. Yo tengo calor en joules y trabajo en litros atmósferas. Entonces, debo regresar a mis notas para buscar un factor de conversión entre joules y litros atmósferas. Creo que era 101,3, ¿verdad, profe? ¿Y qué? ¿101,3 litros atmósferas o 101,3 joules? Joules entre litros por atmósferas, si no me equivoco. Creo que era como 1 litro por atmósfera era igual a
A los joules. A los 101 punto, no sé, 3, Punto 3 creo que es. Sí, ajá, joules. Ok, entonces lo que debemos hacer es pasar. Voy a hacerlo, pero que ustedes están bien con este tipo. Sería los 250 joules más negativo 2,60 litro atmósfera por, y aquí voy a tener 101,3 joules entre 1 litro atmósfera. ¿Está bien? Estoy tratando de Sí, hacer profe. el cambio de unidad directamente en la fórmula. ¿Están contentos? Sí, profe. Ok, entonces poniendo esto en la calculadora y nos da delta E igual a negativo 13 como, bueno, 38 joules. De verdad, los 250 joules de calor no tienen posiciones decimales, entonces vamos a poner delta E es igual a negativo 13 joules. Y eso es todo. Hay un comentario en el chat que está de acuerdo. ¿Todo bien? Sí, profe, ahora sí todo bien. Es que no sé si se acuerda, pero esta clase fue cuando yo tuve que salirme. Entonces no es lo mismo estar en clase y a ver un video. Entonces no entendía nada. Pero ahora sí, Sí, muchísimas gracias. con mucho gusto. Sí, es como el peor es mirar una grabación. Mejor es asistir a la lección virtual, pero aún mejor es asistir a una lección presencial, que desafortunadamente no podemos hacer. Ok, vamos a ver si tenemos más preguntas. Sí, todos sí, sí. No puedo esperar hasta que regresamos a la U como normal. Y no vamos a reconocer a nadie. Profe, ¿y usted da otra clase aparte de esta? Este semestre en la UNA solo estoy enseñando a ustedes, pero en la UCR tengo como 3 o 4 clases de química general intensiva y química general 1. En el próximo semestre aún no sé si tengo trabajo en la UNA o en la UCR. Soy una profesora joven todavía, entonces cada semestre recibo el trabajo que me da, pero no tengo garantía de nada. Muy bien. ¿Alguien quiere un ejemplo de un cálculo con un calorímetro? Súper bien. ¿Qué quiere? ¿La capacidad calorífica del calorímetro o calcular algo utilizando el calorímetro? Como calor de reacción o entalpía de reacción o calor específico de una sustancia. ¿Tiene una preferencia? Quiere el más difícil. Claro.
En este caso, todos son muy parecidos, porque en cada caso, cuando estamos utilizando un calorímetro, vamos a empezar con calorímetro a presión constante. Ok, en este caso, siempre vamos a utilizar esta fórmula. 0 es igual al calor por el calorímetro más el calor de disolución. A veces este es calor de agua más el calor del sistema. Y este puede ser más específico, puede ser calor de una reacción o puede ser calor de un objeto. ¿Ok? Pero siempre tenemos 3 cosas para considerar. Vamos a calcular los valores de Q con los datos que tenemos. El Q del calorímetro es igual a su capacidad calorífica por delta T. El Q para la disolución siempre va a ser su masa por su calor específico por delta T. Y cuando tenemos el Q del sistema, ok, si tengo Q de la reacción, usted no va a calcularlo, está dado está dado o va a calcularlo por la suma de Q calorímetro, Q disolución y el opuesto. Eso es lo más común. Si tiene Q de un objeto, ese es igual a la masa del objeto por su calor específico por delta T. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar cuáles son las opciones. Básicamente, ustedes van a tener todos los datos excepto uno. Y eso es lo que usted tiene que calcular. ¿Qué dice que es eso, profe? Porque, a ver, la cual era la compañera. Ujú. Perdón, es como que yo veía estos ejercicios, pero yo me erraba mucho porque no entendía por qué era que uno ocupaba averiguar digamos, el calor de X sustancia que no sabía. Pero es como que es importante como para averiguar, digamos, capacidad calorífica, ¿verdad? Porque como que yo siempre lo necesito para averiguar cualquier tipo de cosa que me pregunten. Ujú. Si usted tiene una pregunta específica, con mucho gusto lo haremos ahora. Por ejemplo, cuando usted dijo que cuando estaba realizando las preguntas, ¿cuál problema en el texto era? No, no, profe, era como más que todo cuando yo estaba repasando los que hicimos en clases. Ah, ajá. Pero por eso era como que quería que usted lo repasara un poco aquí, como para mirar un Para poco más reforzar. lento y verlo. Ok. Ajá. Ok. Entonces,
Ya que tenemos nuestro como ayuda, ¿ustedes pueden leer este aún o es muy pequeño? Muy pequeño, ¿verdad? Yo sí puedo leerlo. Ok, poco mejor. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, primero vamos a calcular la capacidad calorífica. La redacción va a cambiar cada vez. Del calorímetro. A presión constante. Ok. Entonces, cuando hay que calcular la capacidad calorífica, lo que vamos a utilizar es un sistema bien conocido. Por ejemplo, el agua caliente y el agua fría y cuál es la temperatura final. Entonces, digamos que tenemos agua fría. Vamos a tener 520, se ve como una coma. 525 mililitros de agua. 78 grados Celsius en el calorímetro. Se agrega 455 mililitros de agua a 25 grados Celsius. La temperatura final es de... Deme un momento para inventar un número que es razonable. Vamos a decir que es 52 grados Celsius. Pienso que este va a funcionar. Ok. Con este vamos a calcular la capacidad calorífica del calorímetro. Ok. Voy a calcular Q calorímetro. Excepto que no puedo porque no tengo Ccal. Entonces, lo que puedo decir es despejar Ccal. Wow. Puedo escribir de una manera un poco más legible. Ccal es igual a Q calorímetro entre delta T del calorímetro. ¿Ok? Entonces, delta T del calorímetro, este es relativamente fácil. Temperatura final es 52 y temperatura inicial del calorímetro era 78. ¿Ok? Entonces, voy a dejar este ahí hasta que tengo más datos. Ahora voy a calcular Q
del agua fría. Este es MS delta T. Okay. La masa del agua. Bueno, vamos a obtener algunos datos adicionales. La densidad de agua es 1 gramo entre mililitro y su calor específico es 4,18 joules entre grado Celsius. Esos datos estarán dados en la pregunta. Entonces, cuando estoy calculando el calor absorbido por el agua fría, yo tengo la masa es igual al volumen. Entonces, ese es 455 gramos. S es 4,18 joules entre grado Celsius. Y delta T, temperatura final es 52. Temperatura inicial es 25. Entonces pongo todo esto en mi calculadora y me da 51.351,3 joules. O para hacerlo un poco más fácil de manipular, voy a llamarlo 51,4 kilojoules. Okay. Y ahora, el calor del agua caliente es igual a MS delta T. Entonces, la masa del agua caliente es 525 gramos. El calor específico de agua es 4,18 joules entre grado Celsius. Y delta T, temperatura final, 52. Temperatura inicial era 78. Entonces voy a poner todo esto en mi calculadora. Este me da negativo 57.057 joules, o para hacerlo más cómodo, menos 57,1 kilojoules. A ver, ¿estamos de acuerdo que el calor del calorímetro es igual al opuesto del calor del agua fría y la suma con también el calor del agua caliente? ¿Verdad? ¿Y eso por qué, profe? Porque... Porque sí, ya, sí, por la foto. no vamos a crear ni destruir calor. Entonces, la suma de dos partes es igual al opuesto del tercer parte. Siempre. Los que vamos a despejar, depende en lo que queremos calcular. Entonces, voy a hacer el negativo 57.1 más 51.4. Me da negativo 5,6. Entre 52 menos 78. Y todo sería el opuesto.
Entonces he calculado Ccal igual a negativo 0,22 kilojoules entre grados Celsius. Y aquí, ups, la capacidad calorífica solo puede ser positivo. En este caso nos da un valor negativo porque yo equivoqué. Y los datos que inventé al principio no eran correctos. Entonces, hay una pregunta. Es que me cuesta a mí como identificar qué es disolución y qué es sistema, como en cuanto a los datos. Entonces, el agua fría correspondería al sistema y el agua caliente la disolución. Sí. Ok. Pero en este caso también, si usted quiere decir que el agua caliente es el sistema y el agua fría es, si usted quiere decirlo al revés, no va a afectar nada. Ok. Aquí lo que siempre vamos a tener es 0 igual a Q del calorímetro y dos cosas más. Típicamente es la disolución y una reacción química. O es la disolución o es el agua y un objeto. Pero en este caso es agua caliente y agua fría. Ok. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de calcular la capacidad calorífica. Si ustedes quieren, también podemos calcular, por ejemplo, el calor específico de un objeto o la temperatura final cuando se realiza una reacción química. Sí, profe, eso sí ya ayudaría bastante porque ya con este me quedó más claro cómo calcular la capacidad calorífica. Entonces, sí, cualquiera nos ayudaría. ¿Ok? Entonces, otra vez, voy a inventar algo. Entonces, para enfatizar aquí, yo inventé esos datos y hice un error en mi cálculo mental. La capacidad calorífica siempre debe ser un número positivo, ¿ok? En este caso, el resultado es un número negativo porque yo equivoqué en algo que básicamente la temperatura final debería de haber sido menor que ese, para tener ese valor positivo, ¿ok? Pero ese fue un error mío. Ustedes van a hacer los cálculos basado en los datos dados. Tenemos este valor de la capacidad calorífica y es así, ¿ok? Pero en el examen, capacidades caloríficas y calores específicos siempre son números positivos. Entonces, ahora voy a inventar otra cosa. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un calorímetro con capacidad calorífica igual a 0,855 joules entre grados Celsius. Vamos a agregar 100 mililitros de reactivo A 2,30 molar y 100 mililitros de reactivo B 2,30 molar. Y el cambio de entalpía de la reacción es 458 joules entre mol. Vamos a calcular la temperatura final de la disolución si la temperatura inicial es de 25 Celsius. La densidad de la disolución es de 1,25 gramos entre mililitro y su calor específico, es decir, el calor específico de la disolución es 4 joules entre gramo
grados Celsius. También debo indicar que es simplemente A más B produce C. ¿Ok? Una reacción muy sencilla. Yo quiero darles un chancecito empezar con esta práctica para ver qué pueden adivinar y después vamos a hablar juntos, ¿ok? Bueno, entonces la situación es que esta reacción va a absorber energía. Entonces, ¿de dónde va a absorber o absorber calor? ¿De dónde lo va a absorber? Desde la disolución y el calorímetro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos cálculos. Primero, sabemos que hay 100 mililitros puede ser de A o B porque es igual. Su concentración es 230 mol entre litro, pero un litro es 1000 mililitros. Entonces voy a hacer este. Y también yo sé que hay 458 joule entre mol. ¿Ok? Entonces, este me da... ¿Dónde está esta calculadora? Este me da. 1,05 joules. Este es el calor de la reacción. ¿Ok? Hablando de la disolución, la disolución tiene 100 más 100 mililitros y debemos pasar mililitros a gramos utilizando la densidad 1,25. Entonces tenemos 200 por 1,25 nos da 250 gramos de disolución. Entonces, el calor de la disolución es igual a 250 gramos por 4,00 joules entre grados Celsius por delta T. ¿Ok? Hablando del calorímetro, este sería su Ccal, que es 0,855 joules entre grados Celsius por delta T. ¿Ok? Aquí voy a hacer esta multiplicación.
Entonces vamos a tener 1000 joules entre grados Celsius delta T. ¿Ok? Dado que 0 es igual a Qcal, calorímetro, más Q disolución, más Q reacción, voy a decir que negativo Q reacción es igual a Qcal más Q disolución, ¿verdad? Entonces, negativo 1,05 joules es igual, Qcal es 0,855 joules entre grados Celsius, delta T, y la disolución es 1000 joules entre grados Celsius, delta T. Mira, delta T y delta T. Entonces, negativo 1,05 joules es igual a 1000, 855 joules entre grados Celsius por delta T. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces ya casi hemos calculado delta T. Delta T sería negativo 1,05 entre 1000,5 y eso nos da negativo 0,00105 grados Celsius. La definición de delta T es T2 menos T1. Y sabemos que T1 es 25 Celsius. Entonces T2 es negativo 0,00105 más 25 Celsius. Y este es igual a 24,99 grados Celsius. Básicamente no va a cambiar. Profe, Ajá. aquí se suma porque el signo de primero está negativo. Es que en la fórmula Ajá. dice T2 menos T1. Sí, y ahora voy a despejar T2. Entonces, si T2 menos T1 es igual a negativo 0,00105, T2 es igual a negativo 0,00102 más 25, porque lo coloqué en el lado opuesto de la ecuación. ¿Ok? Sí, es porque eso es el cambio de temperatura total, no es el T2. Es que yo cuando lo vi pensé que lo que estaba poniendo era el T2, pero fue que me confundí. Sí, queremos calcular la temperatura final. Entonces, primero calculamos delta T, el cambio de temperatura. Y después calculamos T2.
Bueno, la verdad es que ya es el tiempo. Debemos terminar la clase. Muchas gracias por sus preguntas, atención y participación. Yo puedo quedarme aquí si alguien quiere seguir con horas de consulta. Con mucho gusto puedo ayudarle con cualquier duda. Y yo pienso que recibí un WhatsApp por un estudiante de su curso. A ver. Profe, soy yo. Es para ver si a las 5 usted tiene que dar alguna asesoría o tiene algún un espacio. Sí, está bien a las 5, pero sería por solo 1 hora. Ok, digamos, pero antes de las 5 usted tiene espacio, digamos, a las 4, así. A las O ya 4 no. sí. No, estoy disponible a las 4. Ok, entonces a las 4 mejor. Ok, Es para que nos atrasemos. Ok, muchas gracias. sí, voy a ponerlo en mi calendario. Listo.